¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a comentar un tema que la verdad es que me había reservado. Ahora sí que el derecho. Eh, Me había limitado a dar mi opinión en este tema que la verdad me parece uno de los temas que se le ha dado demasiada eh, importancia, sobre todo a los reclamantes de esta propuesta de la reforma electoral. Me refiero a que se ha dado demasiada importancia a muchos partidos y a muchos sistemas, como el sistema de los plurinominales en el Congreso. Se les ha dado a ambos una importancia inmerecida, ¿no? En el entendido que parece que ya perdieron el piso y perdieron un poco, pues la noción de lo que realmente representan esos partidos que, pues nunca han sido más que partidos parásitos. En gran medida, bueno, yo podría no solo decir que, por ejemplo, el Partido Verde representa uno de los partidos parásitos históricamente en México, esto que eufemísticamente se les llama partidos satélites también. Sin embargo, pues también dentro de estos partidos he llegado a hablar como partidos parasitarios al propio PRIAN. Entiéndase la combinación del PRI y del PAN. Eh, Sin embargo, insisto, ¿no? O sea, el problema es que los políticos en México están tan mal vistos y catalogados que podríamos decir que cualquier político es parásito y no estaríamos cayendo en un error precisamente, ¿no? Entonces, cuando todavía tenemos a políticos que pues succionan del erario mexicano, lo he dicho muchas veces, he dicho que el propio PRIAN me parece que pues tiene los días contados, pero pues la verdad es que se tomaron más tiempo del que tenían para existir, porque hemos estado manteniendo a muchos de esos partidos que yo considero a todos estos, al PRI, al PAN, al PRIAN en su conjunto, y también a estos partidos satélites como partidos parásitos, pues insisto, al final del día son todos estos, todo este conglomerado, pues son partidos parasitarios tal cual, ¿no? Eh, Me había reservado a dar mi opinión, porque insisto, creo que se le ha dado mayor relevancia a estos partidos parásitos que parece ser que están perdiendo el piso, dado que pues se les consideró como aliados de Morena. Me van a decir, oye, ¿y Morena no la consideras también, ¿no?, un partido parásito? Pues yo lo he dicho varias veces, ¿no? Lo principal que necesitamos en la izquierda también es una autocrítica y lo he venido advirtiendo también desde hace mucho tiempo. Uno de los errores de Morena, que si bien no puedo yo considerar por completo parasitaria, porque hay muchos buenos elementos dentro del partido de Morena. De entrada tenemos a la presidenta y muchas otras figuras políticas que al interior de Morena hacen que Morena no pueda ser considerada pues así como otros partidos, ¿no? Morena está dando a cambio al país y está, creo yo, gobernando de una manera correcta, o al menos de una mejor manera que lo que hicieron en otros sexenios, otros partidos, entreguistas, vendepatrias, parasitarios de la política mexicana que incluso malacostumbraron a la sociedad a que el político clásico pues era el político que se dedicaba nada más a robar. Morena ha demostrado que ese enfoque se pudo cambiar y que se pudo dar un enfoque social y que se pudo además dar un enfoque nacional, ¿no? Reforzar la identidad y la defensa de la soberanía nacional de nuestro país. Por eso es que yo no puedo meter en el mismo saco a Morena como están los otros partidos parásitos. Sin embargo, eso no quiere decir, como decía,
que Morena no tenga errores y hay que ser también muy autocríticos. Si bien, insisto, yo no considero a Morena de momento por completo un partido parásito, sí creo que hay parásitos dentro de Morena. Entiéndase la diferencia, ¿no? En este sentido, siempre yo he insistido que uno de los errores principales en Morena es que Morena desde hace mucho se tuvo que haber filtrado y depurado desde adentro. Esto habla de un error en que la organización, digamos, de Morena se subestimó, se dejó entrar como en un arca de Noé a cualquier bestia y animal, y ahora, yo siempre dije, en algún momento se van a pagar las consecuencias de esa decisión, que se vendió como pragmática en algún momento, pero que dejó de tener sentido en el momento en que Morena ya tenía el poder para empezar a poner orden, que es lo que hoy mismo creo que está tratando de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum. Está tratando de, vamos a decir, cortar lazos innecesarios, alianzas innecesarias y básicamente desechar a parásitos y rémoras, incluso aquellos que sean considerados o se hayan considerados, que se hayan considerado como aliados de Morena en algún momento por fines sobre todo prácticos. Y me parece correcto, porque si no se hacía esta depuración y este filtro, eventualmente esta gentuza, iba a terminar traicionando en cualquier momento y de hecho lo harán. O sea, de eso tampoco hay mucha sorpresa ni novedad. Es totalmente predecible. Por eso es que, por eso es que se tienen que eliminar, ¿no? Gente que no aporta nada, gente que no es productiva y que además está dispuesta a traicionar básicamente cuando llegue el mejor postor, son gente que no es necesaria. Obviamente, ¿no? Son rémoras, son parásitos eh, absolutamente innecesarios. Entonces, entre más pronto mejor, entre más pronto se haga esa limpia, mejor, y yo creo que ya se habían tardado. Yo lamento de nuevo que sea siempre, parece ser la presidenta la que tenga que estar diseñando, planeando y aplicando todo, ¿no? O sea, parece que Sheinbaum tiene que estar a cargo de todo en el país. Eso es humanamente imposible. Y que las figuras que en teoría tendrían que estar organizando más esto, ¿no? Organizando el partido, porque está supuestamente una supuesta presidenta de Morena, que es Luisa María Alcalde, que yo siento que siempre ha sido, su desempeño siempre ha sido un desempeño mediocre, lo he dicho muchas veces, me parece un perfil muy incompetente, el de Luisa María Alcalde, es una incompetente negligente, o que no está simplemente a la altura de lo que se necesita, ¿no? Muy poco protagonismo para el cargo tan importante que tiene dentro de Morena, ¿no? Parece que no se ve muy bien, no se ve muy claro qué es lo que realmente está haciendo, más allá de un podcast sin mucho éxito y sus apariciones esporádicas con Joaquín López Dóriga o en Grupo Fórmula. La verdad es que no se termina de entender muy bien el papel de Luisa María y mucho menos se termina de, después de creo estos espacios de oportunidad que ella ha tenido políticamente hablando, la verdad es que no es una figura que tenga fuerza en ningún sentido, ¿no? Habrá algunos dentro de Morena que tal vez digan, no, sí, es que es la presidenta de Morena y bueno, sí, porque pues es lo que tienen que decir, pero creo que es una figura políticamente muy débil, ¿no? Con una absoluta falta de liderazgo que se tendría que notar, que tendría que ayudar de alguna manera a la presidenta a no tener que cargar todo en sus espaldas, a generar una sinergia que le ayude a la presidenta, que complemente a la presidenta, que refuerce la estrategia nacional de la presidenta, pero por momentos, insisto, parece que la presidenta tiene que estar corrigiendo lo que están haciendo mal los militantes y miembros del partido de Morena, ¿no? Casi como teniendo que estar corrigiendo y educando a los niños malcriados que se portan mal, ¿no? Y ya lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Por eso es que no tenía yo urgencia de hablar de algo que vengo anticipando también desde hace mucho tiempo, ¿no? Tener que estar correteando y corrigiendo y educando y poniendo
en orden, ¿no? A niños malcriados, ¿no? Escuincles malcriados como los Adanes, los Monreales, los Noroñas, mientras se tiene un contexto global del calado que hoy estamos viviendo, ¿no? Es absolutamente desgastante y creo que es algo totalmente innecesario para la presidenta tener que incluso hace no muchos meses, ¿no? Ella tuvo que prácticamente sacar un acuerdo, ¿no? Casi de un reglamento de comportamiento del partido, cuando eso lo tendría que estar haciendo la presidenta del partido de Morena, que es Luisa María Alcalde. Mismo acuerdo que unos respetaron y otros yo creo que ni leyeron, ¿no? Y los que lo leyeron pues lo ignoraron, o sea, pero bueno, aquí algo interesante que creo que también está haciendo Claudia Sheinbaum y es muy inteligente. Es que ella está, de alguna manera creo que está dejando que se exhiban solos. Y eso es parte de lo que también ahora se vio con la reforma electoral que no aprobaron. Claudia es muy inteligente porque por momentos parece que ella deja, ¿no? Ella deja ciertas trampas y al final caen, ¿no? Los pone un tanto en jaque mate. Porque ella sabía y mucha prensa corporativa planteó de manera bastante miope, ¿no? En sus titulares diciendo golpe y derrota para Claudia Sheinbaum. No, mijos, es que no están entendiendo nada, dada su miopía. No, no es una derrota para Sheinbaum, porque Sheinbaum lo tiene perfectamente planeado. O sea, si no aprobaban la reforma, ella no perdía. E insisto, hay un juego aquí muy sutil en el fondo que es dejar que se exhiban solos. También otra cosa interesante, a diferencia del antecesor de Claudia, que era López Obrador, creo que Claudia hace algo muy inteligente, que es utilizar el silencio. También creo que es de palabras más precisas, ¿no? Entonces, el silencio de Claudia es estratégico, no da todos los detalles, a veces se guarda algunos, a veces solamente suelta ciertas cosas, a diferencia de López Obrador, que era un tanto más lengua suelta y por momentos eso le acarrió muchos problemas, y a veces también hablaba sin pensar. Yo creo que Claudia piensa, generalmente piensa antes de hablar, algo que no todos tienen esa cualidad, ¿no? Entonces Claudia elige bien sus palabras, piensa bien lo que va a decir antes de hablar. Y utiliza además el silencio estratégico para que justamente cada quien haga y saque sus propias conclusiones y habrá quien manipule como siempre la información y saque o tergiverse o distorsione y se hagan muchas conjeturas en la opinión, en la supuesta opinión pública, que esa opinión pública entendamos, pues se llama opinión pública lo que generalmente la prensa corporativa moldea, ¿no? Entonces, creo que es un engaño también llamarle a la opinión pública, porque esa opinión generalmente está influida o influenciada directamente por la opinión de la prensa corporativa, que es la que generalmente a veces la gente se traga sin cuestionar y así es como conforman, en teoría, la opinión pública. Por eso es que ni ellos están entendiendo bien, ¿no? La jugada de Sheinbaum, claramente, que es estratégica. Y tampoco creo que los involucrados entendieron que ya perdieron y que estaban en jaque mate y que probablemente pudieron haber salido mejor liberados porque ahora solamente salieron absolutamente exhibidos, ¿no? Por cierto, traigo el atuendo, ¿no? El outfit, este clásico que ocupo cuando vamos a hacer alusión a Nicolás Maduro, porque irónicamente tan desubicados andan que en la prensa corporativa muchos estuvieron llamándole a esta iniciativa o reforma electoral la supuesta ley Maduro. Por eso vengo vestido para la ocasión, con el outfit estilo Maduro, ¿no? De Adidas, así como se lo llevaron de Caracas los gringos, así vengo yo también para hablar de la supuesta o mal llamada ley Maduro. Quiero hacer un pequeño contexto, ¿no? De cosas que hay que observar y poner atención. Ustedes recordarán cuando la presidenta asume en la presidencia, tal cual cuando le colocan la banda presidencial. Recordarán que Manuel Velasco fue uno de los que extrañamente
no sé si hasta de manera un tanto torpe. Fue y le besó la mano a Sheinbaum, ¿no? Y eso de hecho creó cierta, evidentemente, polémica con todos estos que les encanta ladrar a la menor provocación con lo que ocurra con la presidenta o los personajes de Morena. Entonces, pues muchos empezaron con esto de, bueno, pero ¿qué significa ese beso de Manuel Velasco a Claudia Sheinbaum, el beso de la lealtad, muy al estilo Padrino, ¿no? Bueno, pues hoy creo que estamos viendo de qué se trata ese beso, ¿no? Y ese es el problema de precisamente algunos políticos de antaño, ¿no? De esa vieja escuela nefasta política, herencia priista o prianista, que estuvieron acostumbrados precisamente a que la política fuera una especie de mafia, ¿no? Y por eso hasta los besos en la mano a los padrinos. Pero no se dieron cuenta que evidentemente pensaron, yo creo ingenuamente, que iban a poder controlar a Claudia Sheinbaum y se están dando cuenta que es al revés, ¿no? Que no la iban a poder controlar, que no la iban a poder extorsionar, amenazar, intentar someter, porque en eso tuvo razón López Obrador. Sheinbaum venía corregida y aumentada y hasta en algún momento el propio López Obrador dijo, me van a extrañar. Y yo lo que creo es que Sheinbaum en realidad su principal cualidad, y es algo por lo que yo apoyo a la presidenta, porque no es algo habitual, es que la presidenta tiene, sobre todas las cosas, inteligencia. Y esto la gran mayoría de los mexicanos lo asume como si fuera un bien común. Un domingo cualquiera tener un presidente inteligente en la presidencia de México. Eso no es común. De hecho, podría incluso llegar a decir que es de las primeras veces que tenemos. Y qué bueno que sea una mujer además. Una verdadera figura política con inteligencia. No estoy diciendo que, por ejemplo, AMLO no era inteligente, no estoy diciendo que incluso, por ejemplo, Salinas de Gortari en algún momento no era inteligente. El problema con Salinas, pues no era tanto la inteligencia, era la ética, la moral o la ausencia de ambas en el caso de Salinas, ¿no? Acá tenemos que la presidenta, además de ser inteligente, tiene ética, tiene principios y sigue sus principios y sigue sus líneas. Y eso lo aplica en la política pública, lo cual me parece bastante saludable, bastante correcto y es algo inédito, aunque la gran mayoría de las personas le parezca o ni siquiera se dé cuenta de esta gran diferencia. Entonces, este es el problema, ¿no? Cuando tienes a un Manuel Velasco que le besa la mano a la presidenta esperando como una especie de simbolismo de lealtad, padrinazgo, mafia e inmunidad, yo diría, pues te das cuenta que, insisto, es el reflejo más bien también torpe de Manuel Velasco, que no es ninguna luminaria, por supuesto. Eh, Manuel Velasco, entiéndase que es digamos, la cabeza del Partido Verde, que es el partido más parásito de México, que de verde no tiene nada más que tal vez la marihuana que se fumaron en algunas décadas, ¿no? O sea, el Partido Verde es lo más nefasto que podemos tener, además como un supuesto partido ecologista, que bueno, ya hoy no me voy a extender a hablar de todas las corrupciones, ¿no? Y todas las... bueno, yo creo que más bien debería ser la farsa ambientalista, el partido de la farsa ambientalista, porque por el medio ambiente no han hecho ni madres, ¿no? O sea, México, curiosamente, porque si esa esencia y esa causa verdaderamente la defendieran, podría incluso yo creo ser uno de los partidos más importantes que tendría nuestro país. Porque vaya que nuestro país necesita defensa del medio ambiente, de la naturaleza, de los recursos, de la tierra. Pero ve la cantidad de corrupciones a diario que ocurren en México, no de ahora, desde hace décadas, ¿no? El extractivismo de las mineras, la contaminación de lagos, ríos, mares.
ese crimen nefasto del río Sonora, cómo lo contaminaron, si no mal recuerdo, Grupo México. La tala indiscriminada de árboles, cómo todo esto además ya se empieza o se empezó a mezclar desde hace muchas décadas con el crimen organizado. Por más que algunos, insisto, siempre quieran decir que todos los males empezaron desde Morena hacia acá. Entonces, temas y causas para defender el medio ambiente en México bastan y sobran y hay para tirar al cielo. El problema, insisto, es que estamos hablando de partidos mercenarios, parásitos, y que están acostumbrados, ¿no? Estos partidos parásitos a puestos, a huesos, a cuotas, ¿no? Eso es lo que más les interesa a ellos. Ese es el tema que les involucra realmente, que les interesa, ¿no? Estos partidos parásitos están acostumbrados a hablar de puestos, de huesos, de cuotas. Esa es su negociación fundamental. Lo demás no les importa. Ellos son puro puesto, hueso y cuota, ¿no? Ese es el mantra de los partidos parásitos. Y estoy hablando del Partido Verde, pero insisto, también podría hablar del propio PRI y del mismo PAN, del PRIAN, que yo también considero partidos parásitos, que están ya succionando de a gratis del erario mexicano sin merecer, por supuesto, seguir viviendo y succionando de nuestros impuestos. Entonces, este es el problema, ¿no? Que están acostumbrados a esta vieja política rancia, mafiosa, porque es curioso que hoy se hable mucho de este tema de narcogobiernos, pero tengan tanto doble estándar la oposición para en algunos casos sí, en otros no, y generalmente te terminas dando cuenta que sus traumas nada más los apuntan hacia Morena. Pero si quieren tocar al Partido Verde, entonces le llaman dictadura a Morena. Y ahora vamos a hablar de las grandes contradicciones de la gente, ¿no? Que no pone de acuerdo a sus neuronas. Pero bueno, lo que iba es que pues es esta política mafiosa a la que están acostumbrados, ¿no? Estas rémoras y parásitos del sistema político mexicano, desafortunadamente. Están acostumbrados al padrinazgo, al padrino político, por eso los besos en las manos, todo esto deriva a su vez en una política muy mal entendida, que es la que yo he explicado muchas veces ya, ¿no? ¿Por qué el mexicano común y corriente, por qué el ciudadano común y corriente entiende tan mal la política? Pues porque llevamos décadas en que nos malacostumbraron a este tipo de políticos nefastos, ¿no? O sea, el político que opera a través del padrinazgo, compadrazgo, la política de cuates, de cuotas y de cuates, y se empezó a gestar en la psique colectiva esta idea de que el político debería de ser así, ¿no? O sea, ese es el manual del político mexicano. Por eso es que desafortunadamente hemos tenido tan malas herencias en ese aspecto que la gran mayoría de las personas no entiende la política en México. O sea, piensa que la política es un medio para enriquecerse, para empoderarse y nada más. Y esa es la herencia de estos políticos que todavía, insisto, no nos podemos librar y que cuando se intenta hacer o aplicar una reforma, pues hay gritos al cielo, ¿no? Defendiendo a los indefendibles. Pero finalmente, como decía, al final Sheinbaum les puso una trampa, los puso en 4T básicamente. Y no solo a los partidos, también a muchos opositores, ¿no? Tanto en partidos como pues en la gente generalmente que opina en contra de Morena y que está en contra de Morena y que ya no es ni siquiera capaz de ordenar sus ideas, esto ya lo he dicho muchas veces. Pero la trampa principal de Morena hacia estos partidos parásitos pues tiene que ver, como yo lo decía, básicamente con que ella misma, sin atacarlos directamente, dejó que se exhibieran solos. Ahora, sí puede ser una jugada de alto riesgo, porque hay demasiada víbora traicionera. Y estamos hablando de los supuestos aliados de Morena, ¿no? Que supuestamente son el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Pero bueno, yo ya he hablado. La verdad es que ya ni siquiera la traición es algo, es una apuesta. eh, a ver, la traición dentro de Morena, pero obviamente
también considerando a sus aliados, yo diría, no es una apuesta difícil de ver, es una apuesta, yo diría, casi segura. Es más, ya ni apuesta es totalmente predecible y lo venimos viendo y advirtiendo desde hace mucho tiempo. Traiciones van a haber, y hablo en plural, van a haber bastante, se va a poner feo. En algún momento se va a poner muy feo. Y sí, por supuesto que van a querer muchos traicionar a la misma presidenta, que de hecho lo han estado intentando desde hace ya tiempo, varios, insisto, Adanes, Monreales, Noroñas. Van a haber tensiones, discordias. Hay quienes incluso están echándole leña al fuego tratando de dividir supuestamente en sus cabezas a Obrador de la presidenta, ¿no? Generando animadversiones, rencillas y discordias entre el propio López Obrador y la presidenta. O sea, hay quienes quieren ver Morena arder, por supuesto. En este sentido, ¿ocurrirá? Por eso también puede ser una jugada que, pues, tal vez no sea de tan alto riesgo como parece, porque al final más bien estamos hablando de una cuestión de tiempo. La traición va a ocurrir, la pregunta es cuándo. Probablemente habrá quien incluso en la revocación de mandato quieran ponerle un 4 a la propia presidenta y quieran complicarle el gobierno, y ya no hablemos de todos los vendepatrias que están sumados en esta línea de querer pedir la intervención militar a México por parte de los Estados Unidos. Ayer yo estaba viendo un programa de Salinas Pliego, el noticiero este del Pelagatos, esclavo de Salinas Pliego, que es Javier Alatorre, que él dice que se manda solo, según, y solamente él se lo cree, ¿no? Diciendo un script tan ridículo, vergonzoso y humillante, ¿no? Yo tiene años que no veía un noticiero, ayer lo vi por accidente porque bueno, estaba con mi tía y mi tía estaba viendo el noticiero y mi tía realmente viendo entre comillas porque nada más como que pone el noticiero para hacer ruido, ¿no? Ni es que tampoco le pusiera mucha atención ella misma. Pero tenía años que yo no escuchaba el noticiero de Javier Alatorre y mira que qué cosa tan más desagradable, repugnante ver el noticiero de este vendepatrias asqueroso. El doppelganger de Maduro, hablando de Maduro, ¿no? El gemelo perdido de Nicolás Maduro. Qué cosa tan más vergonzosa, en verdad, a ver cuándo viene Estados Unidos a llevarse también al gemelo de Maduro. Qué cosa la más vergonzosa ver a este tipo. El 90% de las noticias parece que estás escuchando a un paciente psiquiátrico traumado con Morena, que obviamente le está leyendo además el script y el guión como se lo da su patrón, que es el primero traumado contra Morena. Y la verdad me dio tristeza en algún punto. Esto fue justo en el noticiero de ayer. Eh, este tipo pidiendo la intervención directa, ¿no? de Estados Unidos en México. Eh, y poquito después surgió curiosamente una cápsula que le hicieron a Jorge Drexler, este gran artista, músico uruguayo. Y de repente en la entrevista que al parecer le hace TV Azteca y que por cierto no sé, o sea, qué vergüenza en verdad que además esta televisión se llame Azteca y lleve pues un concepto y nombre histórico tan importante para nuestro país y nos represente tan mal esa maldita televisora. Repugnante y vergonzosa, pero bueno. El punto es que le hacen al parecer una entrevista en una cápsula a Jorge Drexler y qué cosa tan más irónica o incongruente o incoherente cuando Jorge, dije, pero ¿qué está haciendo Jorge Drexler en una entrevista con los aztecos? O sea, ¿qué carajos está haciendo? Y,
Y claro, en la entrevista, Jorge habla incluso hasta de una referencia de una canción que ocupa una línea en su canción que creo que es Te robé como Pancho Villa en Zacatecas, algo así va la línea de su canción y que dice que es la que más le gusta de su álbum, dándole esa entrevista a TV Azteca cuando es obvio que Drexler de alguna manera, que está orgulloso primeramente de ser uruguayo, pero también es alguien patriota en el sentido de que no es entreguista ni es vendepatrias. Ahí es donde dije, qué gran incoherencia, ¿no? Que esté teniendo una entrevista con TV Azteca, ahí hay algo que no cuadra, ¿no? O Jorge Drexler no tiene muy claro quién es TV Azteca y los de TV Azteca, qué carajos, ¿no? Que apenas unos minutos atrás su pelele, su pelagallos de Javier Alatorre, estaba dando la noticia y la opinión, porque ya ni siquiera da noticias, da opiniones este tipo, totalmente perdidas, ¿no? Yo no sé si este tipo piensa, por cierto, ¿eh? O sea, yo siento por momentos que está tan idiotizado, robotizado de leer tantos años los teleprompters que les da su patrón que yo siento que Javier Alatorre no conecta, ¿eh? O sea, de verdad es un robot idiotizado. En fin, bueno, me desvío un poco, pequeño paréntesis, pero yo decía, ¿cómo es posible que unos minutos antes el robot idiotizado de Salinas Pliego, que es Javier Alatorre, el empleado predilecto, que se manda solo, diga que pide intervención extranjera, entiéndase, de Estados Unidos en México, y un minuto después está entrevistando a Jorge Drexler y Jorge le está diciendo que entró como Pancho Villa en Zacatecas, haciendo alusión además a una figura como Pancho Villa, que creo que es el único, no solo mexicano, sino la única persona que me parece que ha invadido a los Estados Unidos hasta el momento, ¿no? En territorio, que es lo más opuesto a la intervención y que tiene todo que ver con lo patriótico, no con regalar ni vender la nación. No sé si me entienden la gran contradicción, la gran ironía, que yo dije, qué incoherencia, aquí hay algo que no cuadra, alguien está fuera de lugar aquí, ¿no? O Jorge Drexler no debió de dejarse entrevistar con TV Azteca, pero yo excuso a Jorge porque pues claramente escucha tal vez TV Azteca, dice, bueno, es una televisora por ese nombre, seguramente patriótica y nacionalista, y pues no tuvo más contexto y tal vez no tuvo más tiempo para estar investigando quiénes eran realmente, ¿no? Pero ahí los verdaderamente miserables y ventajosos, ¿no? Porque eso es lo que hace siempre este pseudoempresario, es un ventajoso miserable, ¿no? Que siempre anda tomando ventaja de todo lo que puede. Pues él sí sabía quién es Jorge, ¿no? Entonces, pues simplemente creo que de muy mal gusto, ¿no? Que ellos tal vez sí sepan y además saben que tal vez Jorge no sabe y entonces dijeron, bueno, se nos va a hacer fácil entrevistarlo, total nos da rating, aunque 5 minutos antes estemos pidiendo intervención y así como lo harían de México, la pedirían intervención en Uruguay y en toda América Latina porque son de este club de psiquiátrico que están conformando lo que ya analicé, que es el club de los arrastrados unidos latinoamericanos, ¿no? Conformados por Milei, por Bukele, por Noboa, y todos sus pelagatos, incluido pues, los empresarios que los apoyan, como el mismo Salinas Pliego, ¿no? Entonces, yo dudo muchísimo, y espero, porque no he investigado, pero dudo, entendiendo a Jorge Drexler, que él no va a estar a favor de los vendepatrias, quiero pensar. Quiero pensar que fue un error de Jorge de no saber quiénes son los de TV Azteca, y que se fue con la finta pensando que por el nombre de TV Azteca iba a ser un canal muy patriótico en México, cuando es absolutamente todo lo contrario, ¿no? En fin, pequeño detalle de ayer que yo estaba viendo esto que dije, qué carajos, ¿no? O sea, aquí hay un error en la Matrix, ¿no? Bueno, al final estos ridículos de los que estoy hablando, ¿no? Son de los mismos que hablan de la ley Maduro, que por eso traigo mi outfit. Ya con esto pueden decir que soy chavista, madurista, narcocomunista o lo que quieran inventar y tergiversar. Em, y aquí lo que insisto que parece que no cuadran sus ideas y no ponen de acuerdo sus neuronas
Primeramente son aliados de Morena, ¿no? Porque ellos no están hablando del PRIAN, están hablando de los aliados de Morena. Y aquí ya no sabemos si están ciegos o están ciegos con P, como me gusta decir. Y que finalmente, insisto, de cualquier forma Morena los termina poniendo en cuatro, ¿no? Con las trampas. Porque, insisto, ya ni ellos entienden qué dicen, ni lo que piensan, ni lo que critican, ni de lo que se quejan. Porque al final lo curioso es que terminaron saliendo a defender a los aliados de Morena. O sea, llegaron al punto en decir, vamos a defender al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Yo con el Partido del Trabajo tengo como que ahí, híjole, sentimientos encontrados, ¿no? Siento que no es del todo un mal partido el Partido del Trabajo, pero tampoco es tan relevante ni tan necesario, ni ha hecho tanto de lo que creo que pudieron haber hecho en tantas décadas también. De alguna manera, por momentos también siguen manteniendo el modus operandi de los partidos satélite. Partido del Trabajo, además, ¿no? Haciendo el mismo juicio que hicimos con el Partido Verde, ¿qué han hecho por el trabajo en México? No hablo de ahora con Morena, hablo en tantos años de existencia. Bueno, pues esa creo que ya es una autocrítica y autoevaluación y feedback mismo que se tendrá que hacer el propio Partido del Trabajo, porque desde ahí yo creo que se debería de empezar a evaluar a estos partidos, ¿eh? Realmente ellos hagan hasta una autoevaluación de a ver a todo esto que hemos hecho históricamente en nuestra existencia, el Partido Verde y el Partido del Trabajo más otros. Insisto, para mí el PRIAN ya debería también de dejar de existir. O sea, lo que yo digo, porque aquí yo no soy de los que romantiza la democracia, by the way, ¿no? Yo no soy de los que cree que las instituciones ya eran libres, transparentes, democráticas en México. Eso nunca ha ocurrido en la historia, nunca. Por más que algunos, insisto, romanticen ridículamente la supuesta democracia, que nunca fue más que una dictadura perfecta en México. Yo no romantizo la democracia porque todo sistema político, para empezar, es imperfecto. Todo sistema político es imperfecto. Y de hecho la democracia por momentos es uno de los más hipócritas sistemas para mi gusto que existen. De los más fraudulentos, de los que te hacen pensar que tienes decisiones cuando no las tienes, en fin. No me quiero extender demasiado hablando de la versus dictadura versus democracia, pero no voy a caer, digamos, en esta idea simplona que les venden a las mayorías, haciéndoles pensar que la democracia y la democracia, cuando en Estados Unidos en este momento están siendo gobernados por un dictador o tirano o como lo quieran ver, por decirlo menos. Y está una palabra al menos más precisa que es la que empieza con F, que es fascista, por un facho. Y es lo peor, porque ya los fachos utilizan posverdad y utilizan adoctrinamientos y fanatismos y dogmas y fundamentalismos. El hombre blanco protestante de los Estados Unidos, por supuesto, que apoya el anglosionismo. Por eso, este exceso, ¿no? De decir es que México y la democracia y ahora ya quieren eliminar a todos los partidos. A ver, ok, si queremos seguir con esta farsa romantizada de la democracia, ok, no digo que ya dejen, no, no, ok, no vamos a querer un partido único en México, ok, pues hagan otro. Lo que ya tampoco queremos, o al menos yo ya no quiero, es seguir manteniendo a estos parásitos rémoras, como el PRIAN, o sea, PRI y PAN, o como el Partido Verde, y partidos satélites y parasitarios también. Ok, hace falta oposición. Ok, hasta yo me sumo en esa idea, pero una oposición decente, una oposición digna, una oposición pensante. Pero ahora resulta que de eso también le quieren echar la culpa a Morena, de que no haya oposición y que no haya gente que represente nada en una contraparte de Morena, en una antítesis de Morena. Y eso es verdaderamente absurdo, porque ahora resulta que el hecho de que no exista oposición o una oposición más digna, o al menos un par de figuras más dignas, que tengan el arrastre
y el liderazgo que se requiere para dirigir una nación como México, que es tan compleja y tan diversa y tan extensa, ahora resulta que también es culpa de Morena. No, 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 es que incluso cuando yo he llegado a hablar con los opositores más traumados de Morena y les dices, oye, pues, ¿qué esperas? O sea, si tan traumado estás con Morena, pues mueve las nalgas, ¿no? Y haz algo. Porque aquí nomás sentado en tu sillón criticando desde tu celular y de tu sofá, pues no creo que lleguen muy lejos. Y no, les dices esto y hasta se lo toman en ofensa, ¿no? Y te dicen, no, bueno, pues ¿qué quieres? Que haga yo una revolución, ¿no? Mijo, pues es que también si no haces ni madres, pues no esperes que cambie nada en México y vete acostumbrando a que Morena sea quien te gobierne durante los últimos, o los siguientes más bien, porque ya llevamos 7 años. Los últimos 7 años has estado traumado, pues prepárate para estar traumado durante otros 2 sexenios, otros 12 años al menos. Y espera sentado, ¿no? A ver cuándo te cae el milagro o a ver cuándo, esa es la parte más miserable de estos, ¿no? Como no tienen el ímpetu, ni las ganas, ni la postura, ni el carácter, ni los representantes, ni nada, su única apuesta y su mejor milagro, el milagro que ellos verdaderamente consideran que les cae del cielo, y el cual están esperando, así sentados y rezando, como buenos prianistas trasnochados, doble morales, vendepatrias, es que los venga a salvar la mano, no la mano invisible, sino la mano de Donald Trump, ¿no? Así que llegue y extraiga, ¿no? Y se lleve a la presidenta Sheinbaum así como se llevaron a Maduro. Esa es su mayor apuesta. Por eso es que son tan patéticas las oposiciones latinoamericanas, generalmente porque siempre terminan llegando prácticamente a ese punto, como los venezolanos ahora con Maduro. Es lamentable, e insisto, yo no estoy defendiendo a Maduro, pero tampoco, insisto, no seamos dos neuronas binarias para decir que no podemos criticar a Maduro y al mismo tiempo criticar, porque si lo podemos hacer, podemos también criticar la intervención gringa. Quienes tenían que cambiar la situación nacional de Venezuela, si es tan grave como lo decían, era desde adentro de Venezuela, no esperando ayuda externa, porque esa ayuda externa nunca es ayuda, es deuda. Y hay que entender la gran diferencia entre la ayuda y la deuda. Y Estados Unidos no hace nada gratis. A todo le encuentra un beneficio y a veces puede quedar peor el remedio que la enfermedad si te ayuda, entre comillas, los Estados Unidos, como lo dice Galeano. Cada que Estados Unidos ayuda a un país, el país se termina convirtiendo en un cementerio o en un caos, como lo quieras. Entonces este es el problema de las oposiciones, incluida por supuesto la mediocre oposición mexicana que está traumada, pero que nada más se toma su terapia viendo Latinus, viendo Cretinus, viendo Typical. Y esa es la forma en que ellos canalizan todo su odio y sus traumas morenistas, ¿no? Pero no hacen absolutamente nada. No se organizan, no son activistas, ponen mil pretextos, piensan que el activismo, que tiene por cierto muy malas ideas de muchas deficiencias en términos generales, no entienden nada de la política, por eso es que están tan jodidos. Em, Encuentran mil pretextos, ¿no? Como una vez estaba yo discutiendo con alguien y me dice, no, es que, pero ¿a qué horas? O sea, si yo trabajo, yo digo, pues cabrón, todos trabajamos, pero encontramos un espacio para hacer hasta la mínima acción política, la mínima organización política, el activismo político, es la suma de las acciones colectivas. Pero estos güeyes no entienden nada, ¿no? Este era el mismo que me había dicho, bueno, ¿qué quieres? Que haga una revolución. El mismo dos neuronas, ¿no? Cabrón, no puedes, yo creo que ni organizar una comida en tu colonia, una, un baby shower en tu grupo de amigos y ya vas a andar haciendo una pinche revolución, pinche nalgas miadas blandengue, ¿no? O sea, me gusta mucho una frase de Héctor, ¿no? En Troya que le dice a París, no hables de amor ni hables de guerra si no entiendes un carajo del amor y de la guerra, ¿no?
Es de mis frases favoritas, by the way, ¿no? Y muchos andan en esas, ¿no? Es lo mismo, no hables de política si no entiendes de política, cabrón. Pero les encanta, ¿no? Estar tirando tierra de cosas que ni entienden, pero no solo no entienden, sino no hacen absolutamente nada al respecto. Pues así como quieren que cambien las cosas, esperando que un milagro gringo que venga a rescatarlos. Y así es como ellos se convierten en vendepatrias pasivos, ¿no? Como diciendo, pues mira, yo sí apoyo a todo esto, ¿no? Como no hago ni madres, no me organizo, no me pongo de acuerdo ni con los que se supone que están de mi lado, porque por cierto, se habla de oposición como si además todos estuvieran del mismo lado, ¿eh? Lo único que tienen en común estos mediocres es que están traumados con Morena y son antimorena, por eso yo generalmente ya ni les llamo prianistas, les llamo antimorenos. Así como hay chairos, hay antichairos y estos son igualmente fanáticos, solamente que son antichairos, antichairos fanáticos. Lo que quiero decir es que ni ellos se ponen de acuerdo, porque cuando ya quitas el factor de Morena, que es lo único que los une y los representa, te vas a dar cuenta que tienen un chingo de diferencias. Es más, nada más lo puedes ver hasta en el PAN. En el mismo PAN y parte de lo que los llevó a esta debacle y decadencia y prácticamente ya extinción, porque digo que el PAN es pan de muerto desde hace ya tiempo, y lo mismo se podría aplicar del PRI, que es RIP, ya, desde hace mucho tiempo también es RIP, Rest in Peace. Están mal acomodadas las letras, hay que decirle a Lito Moreno que las actualice, porque es RIP, no PRI, es RIP. Básicamente, en ambos partidos, por más que sean antimorenos y oposición, te vas a encontrar que al interior de estos mismos partidos hay un chingo de división. Porque son lacras entre todos ellos y se están peleando como víboras. Al interior del PAN, al interior del PRI. Los de la facción de Calderón, los de la facción de los otros líderes, de Romero y de el grupo inmobiliario. Bueno, en fin, todos los panistas, los paniaguados. Y luego del PRI, pues Alito Moreno que se anda peleando con medio mundo también al interior del PRI, porque muchos del PRI pues tampoco apoyan a Alito Moreno, porque ya prácticamente le dijeron el sepulturero, le llaman el sepulturero del Partido Revolucionario Institucional y lo será. Va muy bien, Alito. De hecho, yo de izquierda lo apoyamos. Es más que se queda ahí todo el tiempo. Es el que va a terminar poniéndole el moño negro al PRI. Él cree que lo va a salvar. No, no, se va a hundir. Y quién sabe si se hunda con el barco, porque son de los que primero salen, pasan estas cosas y son los primeros que salen corriendo. Por cierto, hablando de este tipo de cobardes, ¿alguien sabe qué pasó con Netanyahu? Que en la última vez que lo vi en un video aparecía con 6 dedos. ¿Alguien sabrá qué le pasó o dónde anda o dónde está escondido? Ya sale de tu escondite, mariquita, como dice el meme. Y este es el problema de esta gente, ¿no? No lo quiero extender hoy porque ese es para otro video, hablando del tema de Irán. Pero así es este tipo de gente, ¿no? De estos que mandan a matar gente, ¿no? Y hacen guerras, pero son los primeros que salen huyendo y se esconden en sus madrigueras, ¿no? Ratas de 2 patas, como decía la ya difunta cantautora Paquita la del Barrio, ¿no? Esta gran poeta, filósofa mexicana. Es lamentable realmente darte cuenta cómo estas ratas como Netanyahu, ¿no? Son los primeros que hacen guerras, matanzas, genocidios, pero cuando ya la ven cerca, los primeros que se esconden bajo las faldas de sus madres o en sus búnkeres, ¿no? Qué lamentable, de verdad, la calaña política que está gobernando el mundo, ¿no? Realmente. Bueno, me recuerda mucho esto de este tema de Netanyahu. em, a estos justamente, ¿no? Incluso creo que desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta gente con privilegios, ¿no? Desde su comodidad, que con su servilleta blanca en el pecho, ¿no? Y su tabla de quesos y su vino, desde ahí decían cuántos jóvenes querían mandar a más bien mandar al matadero en estas guerras, ¿no? Y que ellos no se ensuciaban ni de tierra ni de sangre las manos. En teoría, porque claro que tienen las manos llenas de sangre, pero con esa comodidad, ¿no? Hay una escena que me gusta mucho de Game of Thrones, si no mal recuerdo es Ned Stark al inicio de la serie, que decía algo así como si tú sentencias a alguien, tú debes ser el que
se dedica básicamente a blandir la espada, ¿no? Y a cortar la cabeza, básicamente. No mandes a nadie por hacer eso que incluso se llega a considerar trabajo sucio. No hay nada de romántico en esto, no hay nada de cursilería, pero al menos una mínima dignidad de que si lo quieres hacer, hazlo tú mismo. No andes mandando mil carnes de cañones para hacer lo que tú no tienes el valor de hacer, ¿no? Por eso es que son la peor calaña de la humanidad. Estos psicópatas que asesinan en masa, pero que no tienen la más mínima dignidad, ni la valentía. Porque nunca los vas a ver, por cierto, blandiendo la espada o en las líneas, vamos a decir, en la primera línea de las guerras, ¿no? Son los que están hasta atrás, viéndolo en la última fila, ¿no? Cómo ocurren sus órdenes y sus matanzas escondidos en sus madrigueras, ¿no? O sea, imagínate la calaña de hombres que además lo peor es que se venden como los hombres fuertes, ¿no? Cuando son los más cobardes, débiles y blandengues, los más pusilánimes hombres de la historia. Y ojalá sí la historia los escriba, ¿no? Ojalá. Al menos en la historia pongan Netanyahu, un pusilánime que se esconde cuando más lo necesitan. Pero qué tal mandó matar niños en Palestina. Ojalá ese sea el obituario de este miserable genocida, Netanyahu. Bueno, pequeño paréntesis, una disculpa, ya ven que de vez en cuando divago, ¿no? Vamos bien, ya vamos a llegar a la hora y ya estamos terminando. Bueno, pequeño paréntesis, una disculpa, es que me acordé, ¿no? De la mariquita de escondida, de este pusilánime, sionista. Bueno, ya ni Trump anda tan escondido, ¿eh? Aunque él sigue haciendo su papel de payaso. Bueno, así es como le llaman entonces esta supuesta ley Maduro, ¿no? Con miles de pretextos como siempre y de paranoias y de esquizofrenias y de histeria opositora de ya vamos a hacer Venezuela, la ley Maduro. Bueno, según mis cuentas y mis cálculos ya llevamos como 7 años siendo Venezuela, si no es que más tiempo. 7 años que dijeron que iban a vender las casas, que iban a nacionalizarlo todo, que iban a... Bueno, el problema de estos desmemoriados además, que les da amnesia selectiva, es que se olvidan de cada pendejada que han estado diciendo desde hace 7 años. Y voy a dedicar un análisis completo a cada una de estas estupideces que dicen, pero que no se hacen cargo de las consecuencias de sus dichos y muy fácilmente les da amnesia y se les olvida, ¿no? Muy convenientemente se les olvidan todas sus estupideces. Desde los que decían ya vayan a comprar dólares, que creo que ya hasta les dieron noticieros, imagínate. Parece que aquí entre más estupideces digas, más te premian, como yo no sé si está un poquito como retrasado Chumel Torres o le faltó un poco de desarrollo en su infancia, ¿no? Como para terminar de desarrollar sus capacidades mentales. Pero es que en verdad parece un escuincle, ¿no? Cuando lo ves y se ríe y sus chistes y su patiño con sobrepeso que se ríe de todo. En verdad la pregunta es, ¿este güey está bien, no? De sus facts. ¿Estás bien de tus facts, bro? ¿Estás bien de tus facts, bro? Por cierto, Rusarín lo ha llegado ya directamente a exhibir digo ya, porque no hacía falta ni siquiera que nos lo revelara, ¿no? De lo limitado mentalmente que está Chumel Torres, afortunadamente también nos hizo el favor Rusarín de exhibirlo. Bueno, siguiendo, llevamos mucho tiempo de ser Venezuela, amigos, somos Venezuela del Norte desde 2018, yo no veo arepas, yo no veo venezolanas en las calles de momento, yo no veo la dictadura, que ustedes sí ven. Y aquí es donde está la gran incongruencia de ustedes mismos que ya no ponen sus neuronas de acuerdo. Estoy hablando a los opositores, dos neuronas, porque pónganse de acuerdo y se los pregunto honestamente, ¿hay dictadura o no hay dictadura? Y si hay dictadura, ¿por qué entonces no pasó la reforma electoral? Porque en una dictadura pasa todo, ¿no? En una dictadura no se pregunta, no se pone a votación. Sí, sí me entienden y sí se pueden hacer la pregunta y nos las pueden contestar lo más simple que puedan. Yo sé que se van a enredar y les va a costar trabajo porque van a tener que conectar al menos dos neuronas,
Pero es que no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. No puede haber dictadura y no pueden estar hablando de la reforma electoral que fue, al no ser aprobada, una gran derrota para Claudia Sheinbaum, porque entonces estábamos en la dictadura o no estamos en la dictadura o cuándo llega la dictadura, porque la dictadura, insisto, nos las vienen amenazando como el fin del mundo desde el 2018, cada año, no, ya va a llegar la dictadura, no es que vamos para el mismo camino de Venezuela, y es que esto siempre ha sido una estupidez y mientras sigan ahí, la verdad es que a nosotros ya nos divierte, ¿eh? De hecho, esto sobre todo este análisis lo hago para divertirme, como dice Residente, porque yo disfruto verlos decir tantas estupideces, es entretenido, porque no hay ni el más mínimo fundamento y hoy por primera vez no me voy a extender, porque a veces lo hago, extendiéndome diciendo cómo funciona el sistema global, quién realmente gobierna el mundo, las corporaciones, la tendencia tecnofeudal que existe en el mundo, cuántos años en términos prácticos, no en la teoría, en la praxis llevamos viviendo en el capitalismo global, al punto en que el propio China o Rusia son sistemas híbridos, por más que algunos trasnochados sigan pensando que son los países más comunistas del mundo, hablando de comunismo en México cuando ni siquiera son capaces de distinguir la diferencia entre comunismo y socialismo. Y miren que no estoy explicando nada, nada más estoy diciendo lo que ellos no entienden. No entendiendo que quién gobierna en general el sistema global, bancas, corporaciones militares, corporaciones farmacéuticas, los ahora millonarios de las high-techs. Pero ellos siguen pensando que hay comunismo en México. No, 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 ya lo evolucionaron en el concepto. Hay un narcocomunismo mexicano. Y que la principal narcopresidenta, por supuesto, pues es Claudia Sheinbaum. Ese es el nivel de estupidez de estos tipos. Imagínate sacarlos de ahí. No, hombre, es como a veces también lo digo, mijo, no te voy a educar en 5 minutos, brother. Llevas 30 años de desfase educativo y pues a mí me pagan bien, pero no te voy a educar de a gratis, güey. ¿No? O sea, y no te voy a arreglar en 5 minutos todas tus deficiencias. Entonces, por eso es que ya me divierte. Y nos divierte a muchos verlos, insisto, ¿no? Regocijándose, además sintiéndose los más inteligentes, con un Dunning-Kruger sobreestimando sus capacidades. Por eso tienen tan buenos perfiles que lo representan, como el Chumel Torres, Loret de Mola, Broso, Lili Telles, Salinas Pliego, Sonsonelli, ¿no? Que ellos se creen las luminarias, los eruditos más pensantes del mundo, y así creo que están perfectamente bien representados. Y por eso es que tienen tanto apoyo de los opositores, porque están bien representados. Y estoy hablando de las figuras públicas, no estoy hablando ni siquiera de los políticos. Bueno, metí a Lili Telles, que bueno, sabrá Dios qué cosa es, pero eh, era reportera de Bisbirige, si no mal recuerdo, ¿no? De TV Azteca, precisamente. Bueno, eh, ya no hablemos de Xochitl Gálvez, ya no hablemos de Vicente Fox, ya no hablemos de Alito Moreno, eh, ya no hablemos de Ricardo Anaya, porque de nuevo están muy bien representados con ellos, ¿no? Ya no hablemos de Calderón, ¿no? El innombrable, el impresentable, miserable, verdadero narcopresidente de México. Todos con doble moral, todos con básicamente estas deficiencias. Por eso todos con una gran mediocridad. Por eso creo que, insisto, ellos terminan estando tan bien representados. Y esa es mi tesis de por qué ellos ni siquiera se molestan en crear una oposición, porque no les molesta la que tienen. Yo si estuviera de su lado sí diría, oigan, no chinguen, ¿a poco esto es lo mejor que tenemos, brother? No, no mames, güey, o sea, estamos pa'l perro. Yo si estuviera de su lado, afortunadamente no estamos de su lado. Afortunadamente no estamos del lado incorrecto de la historia. Afortunadamente tratamos a menos, si no somos santos, pues no estar de ese lado. Y creo que estamos en el lado correcto de la historia, sinceramente. Y el lado correcto de la historia siempre va a ser defender la dignidad, para no andar de arrastrados como este grupo de arrastrados, el grupo encabezado por el arrastrado libertario number one que es Javier Milei, pero también defender la tierra, defender nuestra patria, defender nuestra nación.
Los apátridas, los vendepatrias, no defienden nada. No defienden nada. Ni su vida, ni a su madre, ni a su tierra, ni nada. No tienen nada que defender. Ese es el lado incorrecto de la historia. Porque son pasguatos, porque son tibios, porque son blandengues, porque no tienen los huevos para plantear una postura y decir defiendo esto. No nada más critico, porque criticar es bien sencillo. Decir lo que criticas, lo que odias es bien sencillo y yo diría es hasta aburrido. Sí, sí que criticas, pero dime, ¿qué defiendes? ¿Qué propones? Y ahí es donde ya se quedan mudos. Porque ¿cuál es la trampa en la que han caído y es muy conveniente para ellos? Muy simplona, muy cómoda, diría yo. Atacar a Morena, ¿no? Entonces ellos tienen su Voldemort, su némesis, ¿no? López Obrador y luego Claudia Sheinbaum en conjunto forman Morena. Ese es su némesis, que no los deja dormir, no los deja respirar, no los deja vivir tranquilos. Duermen con Morena, desayunan, comen y cenan a Morena. El problema es que de ahí no salen. Tú ves los programas de Latinos o Alarraqui, ves los de Alarraqui, verdaderamente parecen desayunos continentales. De verdad parece terapia de grupo, ¿no? De gente que está a punto de psiquiátrico. Por cierto, hablando de desayunos, puse un reel bastante interesante hoy de Milei. Me encontré esa imagen muy curiosa, la voy a poner aquí de una vez. Digo, la puse acá por si la quieren ver, pero qué buen meme se aventó Chims, donde dice, ahí se alcanzan a ver, vean nada más qué maravilla de meme. Y dice, el platillo favorito de Milei son los huevos americanos. Y aparece Milei, el Chims Milei, o Milei Chims, aparece abajo de, sabrosos, Mr. President. Y bueno, claramente, pues hablando de desayunos, ¿no? El desayuno americano, pues es el favorito de Milei, ¿no? Los huevos americanos, sin duda alguna, un lamehuevos de primera. Como muchos lamehuevos que hoy, insisto, están de arrastrados. Entonces, ves los desayunos de Alarraqui son terapias de grupo, ¿no? De pacientes a punto de psiquiátrico. Tirándole día y noche 24/7 a Morena. Ok, bueno, ese es lo más a lo que llegan y para lo que más les alcanza. Ok, por eso digo, criticar es sencillo. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué proponen? ¿Cuál es su proyecto? Su proyecto de nación. ¿Y quiénes son las figuras políticas que ustedes apoyan? ¿No? Que ya detestan, ya entendimos, detestan a la 4T y detestan a Morena y detestan a Obrador y Claudia Sheinbaum. Bueno, llevan 7 años en que todavía no entienden ni deciden ni se ponen de acuerdo entre ustedes para decir, a ver, vamos a elegir a uno para apoyarlo. ¿Quién es su gallo? O su galla. Porque gallinas aquí no. Y la única que eligieron y eligieron mal hace los últimos años, pues fue Xóchitl Gálvez, que bueno, ya he dicho la ridiculez además, la ridiculez de la decisión y la absurda trampa en la que cayeron los prianistas. En su propia trampa, yo diría. Para no extendérmelo porque he hecho un análisis al respecto, pues de entrada eligieron una candidata que tenía una hermana acusada de delito. ¿Qué más trampa quieren? ¿O qué más doble moral quieren de los panistas? Pues ahí los tienes, perdidos en sus propias trampas, ahogados en sus propios traumas. Están ahogados en su propia bilis los panistas, prianistas en general, ahogados en su propia bilis y en su propia ignorancia. Bueno, perdón, ahora sí los agarré de piñata, ¿no? Y eso que ando tranquilo, y eso que ando contento. Porque insisto, esto lo estoy haciendo nada más para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Bueno, pues ya ni sé qué estábamos hablando, pero bueno, al final terminamos con el tema de los partidos parásitos, que al final hemos estado girando más o menos en el eje, ¿eh? O sea, si creen que me desvié, no me desvié. Hablar del PRI y del PAN es seguir hablando de partidos parásitos. De hecho, yo diría los más parásitos. Los parásitos son estos dos partidos.
Entonces están cayendo francamente estos partidos en ser obviamente irrelevantes, ¿no? Ese es el tema. No son relevantes para nadie. Y ahora que se exhibieron, evidentemente, pues menos se va a votar por ellos. Ya comentamos, tienen que ponerse de acuerdo los opositores. ¿Hay dictadura o no hay dictadura, no? Y si la hay, insisto, ¿por qué entonces no pasó la reforma? Se marean solos, insisto. Y es verdaderamente ridículo que estén diciendo, porque ya yo creo que no se han dado cuenta que no les ha funcionado ya lo de Venezuela. Desde el 2018 somos Venezuela, según ellos, ¿no? Desde el 2018 nos iban a quitar nuestras casas. Imagínate, cabrón. Bueno, se la meten solos para pronto, ¿no? Se ponen en cuatro solos y se la meten solos. Pues que se pongan de acuerdo primero, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de Morena y de la presidenta, creo que fue un movimiento inteligente, creo que mataron varios pájaros de un tiro y exhibieron traidores, ¿no? De manera anticipada. Yo creo que ahorita tomaron nota, ¿no? Y creo que esto también abona la línea de lo que yo decía. Ya era urgente depurar, ya era urgente filtrar, ya era urgente una limpia. Y yo creo, espero que sea así porque así va bien. Empezaron por los aliados y partidos satélites, pero esperemos que en algún momento esta depuración llegue a Morena, porque, insisto, aquí lo que nosotros nos distingue a diferencia de ellos es que aquí sí hacemos autocrítica y esto nos ha llevado más lejos, por supuesto. Y sigo diciendo, en Morena no es un partido parásito, pero sí hay parásitos dentro de Morena y que se entienda la diferencia. Y Morena también tiene que ser filtrada, depurada y debe de haber una limpia en que nos vayamos quedando, vayamos dejando también elementos y figuras y militantes parásitos que no han entendido que las viejas prácticas ya no aplican, las viejas prácticas de la política rancia, mafiosa, apadrinada, basada en el compadrazgo y en el padrinazgo ya no aplica y que ahora hay nuevas prácticas y se están intentando las mejores prácticas. Ojalá esa sea la línea y si por ahí van, creo que están haciendo lo correcto y celebro que lo estén haciendo. Eh, es curioso porque todo esto tiene que ver con el eje que justamente el propio presidente López Obrador habló en su momento y que yo he criticado que es uno de los errores que considero de AMLO. Él mismo hablaba esta especie de equilibrio entre principio y eficacia. El problema es que se desequilibró, siento yo, desde su gobierno, porque evidentemente se preponderó la eficacia sobre el principio al punto en que hoy estamos, insisto, acarreando problemas, errores y consecuencias de no equilibrar principio y eficacia, que es lo que él mismo decía, ¿no? Esto creo que lo terminó de rematar perfectamente la presidenta porque, insisto, es sobre todo la inteligencia lo que la destaca. Cuando la presidenta dijo, a todo esto los que andan de quejitas, ¿no? Bueno, no lo dijo así, lo estoy yo de alguna manera interpretando. No olviden por qué estamos aquí, ¿no? Los que andan de quejumbrosos, los que andan con quejas y reclamos, no olviden por qué estamos aquí. Contundente, concisa, precisa y concisa la presidenta. Déjenme ver porque creo que aquí tengo el... Les estoy diciendo en este momento, ¿qué es lo que les estoy diciendo en este momento a ustedes? Dije, no se nos olvide por qué estamos aquí, por qué ustedes son diputados, por qué ustedes son senadores. Exactamente. ¿Por qué soy presidenta? Representamos... Y aquí está tocando algo bien, bien interesante la presidenta y es algo que creo que es bien complicado porque, insisto, es yo diría una mala práctica mexicana generalizada, que es este escaso o mal entendimiento de lo que es la política o lo que consiste la política, sin santificarla, ¿eh? Pero el problema precisamente reside en que la gran mayoría no entiende. Podemos decirlo en dos grupos. Hay políticos, y de hecho creo que eso también es hasta una, un dicho del propio presidente. Decía, yo no estoy por cargos ni por puestos, estoy por convicciones. Y sí,
En realidad podemos dividir esos dos grupos generalizados en quienes entienden o malentienden la política. Y la gran mayoría desafortunadamente entiende que la política es hueso, cargo, puesto. Y muy pocos son los que entienden que la política es algo más y puede ser algo superior y puede ser un propósito que sí pueda llegar a servir para eso, para servir. Entonces pocos entienden que la política también puede y debería de ser por convicciones legítimas, no por convicciones personales, no por intereses personales, no por querer privilegios personales. Por eso yo siempre he criticado a los Adanes, a Adán Augusto, pero también he criticado a los Monreales, que son justamente lo opuesto a esto de las convicciones, son simplemente parásitos políticos y lo iremos viendo. Pero basta ver, por ejemplo, la cantidad de parentesco que tienen los Monreales dentro de la política. Ahora uno de los hermanos, creo que menores del propio Ricardo Monreal, que ya se le cuecen las habas de querer entrarle a la contienda política. Mijo, de entrada, ¿qué estás haciendo aquí? Estás aquí por tu apellido. Y ese ha sido el problema, ¿no? Del tráfico de influencias, del nepotismo, heredado del sistema político mexicano. O sea, realmente estaba tan sucio este sistema. Y es una cloaca interminable, ¿no? Un pozo sin fondo de suciedades el sistema político mexicano, que todavía padecemos y que no es tan fácil de limpiar como lo están viendo. Cuando se quiere hacer una reforma electoral para tratar de limpiarlo, bueno, todos se oponen, hasta la prensa corporativa. Termina defendiendo el Partido Verde, hazme el chingado favor, en aras de la supuesta democracia. Y ahí tienes todos estos intelectualoides de pacotilla que pues son los empleados de toda la vida de la prensa corporativa. Entonces es muy importante lo que dice la presidenta porque es una distinción y una línea, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí a todo esto? Y no olviden por qué estamos aquí. Es un movimiento, una forma de hacer política y un proyecto de transformación. Sí, es que es otra visión por completo, ¿no? Cuando precisamente te encuentras, y por eso es muy respetable y admirable la presidenta, que está tratando de elevar el estándar, porque estábamos muy acostumbrados y teníamos la vara muy baja. O sea, por eso Sheinbaum no solo es inteligencia, es ética, es principio, es código, es lineamiento, es acuerdo. Hay quien ve esto como, uy, la dictadura. Yo lo veo como lo mínimo que necesitábamos de hace décadas en México. Un mínimo de código. Y qué mejor que venga, pues es que cuando le pregunto directamente a cualquier mexicano, ¿cuándo habíamos tenido un presidente o presidenta ahora que nos esté tratando, casi nos está tratando de educar? De decir, güey, no robes, güey, no seas corrupto. Monreal, deja eso. Monreal, espérate tantito. No, se les cuecen las habas de seguir empoderándose estos tipos nefastos. El otro día estaba viendo una entrevista que le hicieron a este nefasto hermano, el hermanito que ya no se tiene como 50 años, de Ricardo Monreal, es el hermano menor. Híjole, lo ves y dices, tú tampoco terminaste de madurar, mijo, ¿no? O sea, ves hombres menores, ves hombres pequeñitos, inflados de sus egos, pero hombres pequeñitos al final del día que todavía se ponen hasta como decir, bueno, pues si quieren mi presencia, ¿no? Y si no, me voy a otro partido. O sea, ¿qué te pasa, güey? No eres indispensable. Madura, ya tienes como 50 años. Y se ponen como a chantajear o a querer chantajear de que, bueno, eso, mi presencia, si no la quieren, es muy importante y si no, me voy a otro lugar, ¿no? Híjole, ni cómo ayudarles. Si es el problema es que también estamos rodeados de esos que digo, por eso es que ojalá poco a poco se vaya depurando Morena, y creo que la presidenta es la más valiente en este aspecto. Está planteando líneas políticas, pero también éticas. Y la propuesta tiene que ver, la que no se votó, con disminuir los privilegios.
Sí, ni siquiera era una propuesta como la estaban planteando de desaparición del Partido Verde o del partido. No, 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 básicamente se mantenía la fórmula de representación. Cambiaba el método de elección, pero la quisieron vender como la ley Maduro, supuestamente. Y Bien, como dictadura, claramente, ¿no? entonces les hago una propuesta, ya depende de ustedes, no me quedé ahí, sino les quería decir personalmente la propuesta, para que sigamos trabajando para disminuir los privilegios. Y luego me da mucha risa aquellos que dicen, es una propuesta que le mandó López Obrador. No, mijos, es que ustedes no han entendido nada. Ló- Son los que quieren seguir haciendo e insistiendo en la discordia entre Sheinbaum y López Obrador. Y ya se pelearon, ¿no? Y que, insisto, también ahí se tienen que poner de acuerdo sus neuronas, porque o van a decir que Sheinbaum es la títere del expresidente López Obrador, o van a decir que están peleados y que Sheinbaum está decidiendo sola. No sé si alcanzan ustedes mismos a detectar sus propias, insisto, incoherencias, porque las dos cosas no pueden ocurrir al mismo tiempo. O es la títere y hace todo lo que hace López Obrador, o ella se está mandando sola, porque las dos no se pueden. Pero lo curioso de la prensa corporativa en esta línea de la posverdad es que el mismo medio te puede publicar las dos noticias el mismo día. Entonces en la mañana te dicen que Sheinbaum está controlado por López Obrador y en la última nota del día te dicen que Sheinbaum está teniendo su propia estrategia y se está mandando sola y se está desmarcando de López. Bueno, 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 entonces pues pónganse de acuerdo, ¿no? Em, Esa fue la reunión. Pero ellos no... Aquí no alcanzan a ver que esta misma propuesta, pues realmente, o sea, es que de entrada habría que explicarles, ¿no? La línea de López Obrador es la misma de Claudia Sheinbaum. Yo me acuerdo casi al inicio cuando eligieron a Claudia, muchos miopes que me decían, pero es que va a ser, ve, es la copy-paste de López Obrador y va a ser exactamente lo mismo. Insisto, estos son los más perdidos porque no se han dado cuenta ni siquiera que Claudia le da como 10 vueltas a López Obrador. Pero no porque sea más inteligente, no porque hable inglés, no porque sea física, no porque haya estado en el panel de las Naciones Unidas participando en el equipo de Mario Molina con el tema del cambio climático. No porque sea una eminencia Claudia Sheinbaum, porque lo es, y que le da 10 vueltas a López Obrador. Quiere decir que rompió con López Obrador y que es obvio que va a seguir la línea del proyecto de nación que empezó con López Obrador y que con Claudia Sheinbaum simple y llanamente es continuación. ¿Qué les cuesta mucho entender eso? Porque muchos dicen, pues es que está haciendo lo mismo. Pues sí, mijo, porque es una línea. ¿Qué esperabas? ¿Que Claudia Sheinbaum mañana vendiera México y privatizara todo como lo hacía el PRIAN? Pues no, imbécil, porque son el mismo proyecto, es obvio. Ideológicamente, pero también en la práctica y como proyecto aplicado de política pública nacional. O sea, es que, insisto, tienes que estarle explicando a los que les cuesta más trabajo, ¿no? Bueno, ya se nos está acabando la paciencia, como pueden ver. Si no lo entienden, no lo entiendan o explíquenselo ustedes mismos. Pero nosotros la verdad es que ya nos cansó, ¿no? Y no se los vamos a explicar, ¿no? Ahí llévense lo que ustedes quieran, otros 6 años, 12 años, total Morena seguirá ganando. Y yo sigo viendo que la presidenta cada vez está siendo más fuerte. Y realmente es curioso cómo son los tiempos, ¿no? El timing político, porque yo creo que si hoy no existiera el contexto global tan complicado que existe, estaríamos hablando de que Sheinbaum sería sin duda alguna la presidenta eh, más exitosa de la historia de México. El problema que tiene en este momento es la coyuntura global, que es probablemente a la vez el desafío más grande que ha tenido nuestro país. Yo diría desde Lázaro Cárdenas prácticamente. Estas amenazas directas a la soberanía mexicana. Eh,
está enfrentando algo inédito a la presidenta y creo que por momentos hasta lo está haciendo sola. Lo está haciendo con un equipo, pero a veces, no sé, también el equipo siento que nos podría dar más. Eh, si no existiera esta coyuntura con Trump, con las amenazas, con toda la reconfiguración política que he explicado muchas veces, la verdad es que Sheinbaum se lo hubiera llevado bien tranquila. Pero ahora resulta que nuestra mejor presidenta que hemos tenido, ahora, pues le tocó el momento más histórico, más complicado de la historia. Y ese es el problema, ¿no? De ahí en fuera, la verdad, si no hubiera eso, hombre, les daba la vuelta a todo el mundo Sheinbaum, la verdad. Esa fue la reunión. Pero ellos no le reclamaron nada. No, esencialmente yo les hice el planteamiento. Ok, bueno, pues este es el argumento de la presidenta. Y ya, pues para terminar, nada más cerrar con la conclusión, entendamos que de aquí estamos hablando de un sistema político, insisto, rancio, arcaico, retrógrada, mafioso, basado en cuotas y cuates. No olvidemos toda esta historia política, ¿no? Lo que era supuestamente el PRI, lo que era supuestamente el PAN, lo que era supuestamente el PRD, cómo se terminó de conformar el PRIAN en este gatopardismo repugnante, donde al final todavía durante muchos sexenios los mexicanos estuvieron engañados que al votar al PRI y luego votar al PAN estaban votando por partidos distintos y opciones distintas cuando eran exactamente lo mismo, y luego se sumó el PRD para acabarla de fregar, conformando el PRIAN, que afortunadamente ya ahorita se extinguió el PRD, pero todavía ves estas rémoras y estos parásitos queriendo formar nuevos partidos, ¿no? Como el Va por México y Vamos México y ahora Somos México y que ahora quieren hacer ¿cómo se llama este partido de Acosta Naranjo y Somos México? Pues es que no se les ocurre nada ni eso, ¿no? Y el hijo el gemelo del Pollo Al, que es Emilio Álvarez y Casa, y bueno, y Rubén Moreira, ¿no? O sea, ya los eliminas y luego los vuelves a tener ahí, como en una puerta giratoria, ¿no? Parásitos, es que no hay mejor manera de describir a esta gente, a esta gentuza que además se siente muy relevante y muy indispensable para la vida nacional, para la vida pública. El problema es que ya aprendieron a robar y no se han cansado en tantos años. Y parte del problema que nada más con esto concluyo mi crítica a los opositores, no se dan cuenta que si se tomaran un día, un domingo libre para dejar de criticar a Morena y empezaran a criticar a la oposición, se darían cuenta que realmente sus mayores enemigos ni siquiera están en Morena, son la oposición que supuestamente lo representa. Ya dije que los representa bien porque ni se quejan. Pero ese es su problema precisamente, que no exijan una mejor oposición, más digna, más pensante, más inteligente, más activa, más legítima. Pero ese es su problema. Pero a la vez es nuestro problema porque siguen succionando del erario mexicano nacional. Siguen robando nuestros impuestos. Los seguimos manteniendo a estos parásitos, aunque no queramos. Pues ahí los tienes cada que votas por el PRI, cada que votas por el PAN, cada que votas por Partido Verde, los sigues manteniendo. A estos parásitos les sigues dando oxígeno. Y por eso no se terminan de morir. Aunque estén moribundos, si les das un voto, no se terminan de morir. En fin, eres tu opositor parte principal del problema, por más que te quejes y saques tus traumas exclusivamente contra Morena. Bueno, entonces de eso es lo quienes estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos que superar estas farsas, ¿no? Desde el momento de entender que el PRIAN al final acumulaba todo. Hay un libro, y miren que yo no apoyo a Denise, que hoy es también de las más grandes opositoras de Morena, desde que se sienta en la mesa de latinos, que creo que cayó demasiado bajo, Denise Dresser. Pero la propia Denise Dresser, que hoy es opositora acérrima de Morena, les invito a que lean su propio libro que se llama El País de Uno.
Digo, ya si de plano no quieren entender nada, ella misma ahí explica cómo de manera corrupta el PRI y el PAN eran lo mismo. Así que esto no nada más es una crítica morenista, ahí está la propia Denise Dresser, lo dijo en su libro, Del País de Uno, ¿no? Entonces al final este gatopardismo repugnante, ¿no? El PRIAN se quedaba todo, se disputaba todo y al final era la misma cosa, era la misma gata revolcada. Por eso no hubo nada más preciso que diagnosticar al PRIAN como PRIAN y lo terminaron de confirmar más que nunca en la elección donde Xóchitl Gálvez terminó representando al PRI, al PAN y al PRD en una elección presidencial donde todavía tenían el descaro y la hipocresía. La misma Xóchitl de negar quién la padrinaba cuando ella misma le daba besos en las manos al propio Vicente Fox. Y cuando además en precampaña tenía las banderas del PRI, del PAN y del PRD y se estaba vendiendo como supuesta candidata independiente. Por eso la hipocresía es su principal enemiga, es su principal doctrina, pero a la vez su principal enemiga. De aquellos que detestamos la hipocresía. ¿Cómo carajos te vendes como candidata independiente con banderas del PRI, del PAN y del PRD en tus espaldas? Bueno, hay tan miopes que parte de esta discusión que tuve con el miope este que les contaba, el pobre miope, todavía, imagínense lo perdido que andaba, o que anda, que cuando hablé del PRD él estaba pensando que López Obrador era del PRD y que Claudia Sheinbaum era del PRD y creo que se quedó dormido no sé cuántos años, y no sabía que el PRD, porque es panista, el perdido este, no sabía que el PRD había hecho una alianza con el PRIAN. O sea, él estaba pensando que el PRD estaba con Morena. Mijo, pues es que pues por eso están de cabeza tus argumentos y tus ideas. El PRD está con el PAN y estuvo con el PAN en la elección presidencial de Xóchitl Gálvez. En otras palabras, cuando votaste por el Xóchitl, mi estimado panista, votaste por el PRD. O sea, pero así de perdidos andan, ni cómo ayudarles, ni cómo rescatarlos de su tremenda ignorancia. Bueno, ya para ir cerrando, entendamos entonces los plurinominales que más o menos rondan en los 200 diputados. ¿A quiénes representan a todo esto? Pues representan a las cúpulas, a sus cúpulas partidistas, no a los pueblos, no a los ciudadanos. Entonces al final esto no es más que burocracia, porque al final no representan más que a sus padrinos, digamos, ¿no? A sus padrinos políticos. Por eso el beso en la mano de Manuel Velasco a Sheinbaum, ¿no? Como queriendo llevar el mismo modus y pues ya se dieron cuenta que se toparon con pared. Entonces hay que entender, los plurinominales en términos generales no son representaciones, son imposiciones. Un plurinominal, ¿no? Es equivalente de representaciones partidistas más bien, ¿no? En cámaras de diputados y senadores, eh, en este sistema, perdón, en este sentido hay que distinguir, ¿no? Lo que es lo plurinominal del sistema eh, proporcional, del sistema de representación proporcional. Los plurinominales, entendamos, son imposiciones de las direcciones partidistas en el Congreso, ¿no? O sea, porque ahí es donde incluso hay un poco entendimiento del ciudadano promedio, ¿no? El plurinominal nadie lo elige, lo eligen sus cúpulas. Son imposiciones, insisto, no representaciones populares. Y eso es lo que de alguna manera también se intenta cambiar ahora, ¿no? Pues ya se haga un poquito más de chamba y talacha y que suden la camiseta para que al menos sepas quién te está poniendo, porque evidentemente al final, como ya lo he dicho, por ejemplo en el caso del PAN, se terminan volviendo los partidos empresas familiares. Y ves que todos tienen el mismo apellido, y los Calderones y los Zavalas, ¿no? Entonces,
Bueno, hay hasta un Zavala en Movimiento Ciudadano, ¿no? que es familiar de, pues, de los Zavala, panistas. Entonces no les basta, o sea, no tienen llenadera, no hay pan ni ve que los satisfaga, no hay pan ni ve que los satisfaga, no hay nada que los tenga satisfechos, ¿no? En fin, pues con esto terminamos con el tema de los dichosos plurinominales. Yo creo que ya cavaron su tumba y firmaron su sentencia. Están condenados a desaparecer. Las elecciones intermedias en México, así como las próximas elecciones en Estados Unidos, van a ser definitorias y definitivas. Pero creo que se están jugando bien las piezas en México, obviamente, y bueno, eso ya lo hablaremos después, entendiendo las presiones externas, entendiendo el panorama geopolítico, entendiendo la presión que es hoy el mundo que está dentro de una olla express. Dentro de lo que cabe, creo que se han sabido hasta el momento sortear bien las vicisitudes políticas al interior, la presidenta mostrando un sólido liderazgo, consolida todavía y es increíble, porque ya se pasó este periodo de luna de miel, que de hecho yo diría, Claudia nunca tuvo luna de miel porque empezó fuerte, o sea, empezó con la reforma judicial nada más y nada menos, y nos ha demostrado mantener el liderazgo político y también la valentía incluso de llegarse a enfrentar aliados que al final del día, cuando te das cuenta quiénes son realmente y se quitan las máscaras ellos mismos, pues no eran tan aliados al final del día. Enhorabuena por la presidenta Claudia Sheinbaum, la seguimos respaldando y seguimos del lado correcto de la historia, por supuesto.